continuación, le invitamos a escuchar un sermón predicado en Iglesia Centro de Sanidad. Esta mañana, mientras preparaba el sermón, estos días, traía una palabra de parte del Señor gravitando en mi espíritu, en mi alma. Y hoy quiero compartir, vamos a estar leyendo Juan capítulo 4. Es un pasaje que todos los que tenemos siquiera un poquito de tiempo en el Evangelio nos han predicado muchas veces. Muchas veces de la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado un sermón de la mujer samaritana? Levante su mano. Y creo que todos hemos escuchado, pero esta mañana quiero darle un giro que a veces creo que hay una porción donde no nos centramos y hay una verdad y hay una realidad tremenda detrás de esta porción de la Escritura. Dentro de la Escritura hay 2 veces donde Jesús pide de tomar. Solamente 2 veces en toda la Escritura. Y yo creo que este acto de Jesús de pedir de tomar, dame de beber, vincula o relaciona los conceptos que están tocando dentro de los pasajes en los cuales se encuentran esas palabras de Cristo. ¿Está conmigo? Ese acto los relaciona. Así que en Juan 4 vemos la historia de la mujer samaritana. Dice, voy a leer todo este pasaje del versículo 1 hasta el versículo 30, porque creo que es importante tener todo el contexto de la Escritura para entender el concepto del cual Cristo está hablando. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Escuche el lenguaje. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta o mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues si sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este momento y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La interacción entre Cristo y la samaritana es algo sumamente radical. Yo quiero que a veces nosotros leemos la escritura y no tenemos el contexto cultural e histórico, y por eso no entendemos la profundidad de lo que la escritura está hablando. Usted tiene que entender, nosotros tenemos que entender que las cosas que hizo Cristo mientras Él estaba vivo resultaron en su muerte. ¿Estamos conscientes de eso? Lo tomaron y lo mataron por lo que Él hizo. Él estuvo en ministerio por 3 años. Hoy, imagínese hoy, en este tiempo actual, hay personas que están en la cárcel y están en death row, en pena capital. Están en pena capital. ¿Qué significa eso? Los van a matar por sus crímenes, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones hacen las personas para merecer la muerte, la pena de muerte? ¿Cuánto es homicidio? Casi siempre son 10 años. Por matar a alguien te dan 10 años de cárcel por homicidio. Y los crímenes bien pesados, homicidio premeditado, por ejemplo, ¿cuánto les dan? Cadena perpetua. ¿A quiénes asesinan por sus crímenes? ¿Qué tipo de crímenes tiene que hacer alguien para merecer la pena de muerte? Piensen en eso. ¿Qué cosas son? Son las despiadados. Son actos tan horrendos que ni siquiera a veces en las noticias salen, porque son tan turbantes. ¿Alguna vez usted ha visto los documentales de la serie de los serial killers, de los que matan en serie, los matones en serie? A esos son a los que les dan, ¿verdad que sí? Apenas esos. Pues a Cristo, ¿qué le dieron? Pena de muerte. ¿Por qué? Porque lo que Él hacía era considerado en ese tiempo algo horrendo. ¿Me está entendiendo? Y esto que hace Cristo con la samaritana es una de estas cosas. Tenemos que entender, mire, para entender este contexto, dice, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué? Déjeme leerle. Después que los asirios capturaron a Samaria, los asirios vinieron y hicieron un ataque militar en contra de Judea y de Israel y de Samaria. Los asirios capturaron Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Recuérdese que el reino del norte del reino de Israel estaba dividido en 2 reinos, el del norte y el del sur. David fue el que unificó el reino, ¿se acuerdan? Pero después vinieron los asirios y capturaron Samaria, la capital del reino del norte de Israel. Eso sucedió en los años 722 a 720-22 antes de Cristo. Y deportaron a todos los israelitas fieles a la patria. Todos los fieles a la patria. En ese tiempo, la patria y la religión judía, ser fiel a Jehová, era lo mismo. Es
el concepto de separación de gobierno y de iglesia o de gobierno y fe es algo relativamente nuevo y casi exclusivo de los países occidentales. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, en Inglaterra, la reina es la líder política, pero también es la autoridad espiritual sobre el país. Los reyes antes los emperadores eran la autoridad política, pero también la autoridad religiosa. La iglesia, la fe, la liturgia y lo político iban juntos. La autoridad espiritual era también la autoridad natural. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Entonces deportaron a todos los israelitas que habían sido fieles a la nación y a Jehová, y establecieron la tierra con extranjeros. Mandaron traer extranjeros y establecieron ahí la tierra. Y esos extranjeros se casaron con los israelitas sobrevivientes o los que habían traicionado a la patria y se adhirieron a alguna forma de su religión antigua. Entonces hicieron una forma de religión hebrea, judía, una versión de esa religión. Todo eso está en Segunda de Reyes, el capítulos 17 y 18, si usted quiere, if you want to fact check me, si me quiere checar, Segunda de Reyes 17 y 18. Después del exilio del reino del sur en Babilonia, los judíos regresaron a su tierra natal. Veían a los samaritanos no solo como hijos de rebeldes políticos, sino como mestizos raciales cuya religión estaba manchada por varios elementos inaceptables. Aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, los samaritanos erigieron un templo rival, le hicieron un templo rival a Israel en el monte de Gerizim. Esto está en el Evangelio según San Juan. Así que tenemos varios problemas. ¿Está entendiendo por qué los judíos no querían a los samaritanos? Eran mestizos, mezclados, no era raza pura, y en ese tiempo era muy importante. Aún en este tiempo para los judíos es muy importante ser raza pura. No eran mezclados, eran mexicanos como nosotros, mixed, ¿verdad? Eran mestizos, eran de raza impura. Pero no nomás eran de raza impura, eran lo judío que tenían, o sea, lo poquito de sangre judía que tenían, era de judíos que habían sido rebeldes políticos, que habían traicionado a la patria y a Jehová, y se habían puesto del lado de los asirios. Así que lo poquito de judío que tenían era de lo peor de los judíos. Y todavía su religión era una versión del judaísmo de que yo creo que se acordaban de eso. Eso eran los samaritanos. Y por eso los israelitas, los judíos de Israel, los rechazaban. Había muchos problemas. Tenemos aquí problemas étnicos, no eran puros, raciales, religiosos. Así que hicieron que los judíos sintieran desdén por los samaritanos. Eran en sí ceremonialmente indignos, eran racialmente impuros y religiosamente heréticos. Eso eran los samaritanos. ¿Me está entendiendo? Y había un rechazo entre los judíos y los samaritanos por eso. Pero dice la escritura que Jesús viene y él es judío completamente, y dice la escritura, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Sabe por qué es interesante esa frase? Porque los judíos no pasaban por Samaria. Les tenían tanto desdén y tanto rechazo que preferían darle la vuelta a Samaria para no tener que pasar por ahí. Porque todavía traían el coraje del rechazo de lo que habían hecho los samaritanos. Los consideraban lo peor de lo peor. Hace unos años en Estados Unidos había algo similar. Tensiones raciales, ¿se acuerda de eso? Había dos entradas, una para los blancos, otra para los negros.
¿Verdad que sí? ¿Cómo los trataban? Los blancos a los negros. Con desdén, con rechazo. Había tensión racial, había de ese tipo de tensión. Así era en ese tiempo. No los querían por eso. Entonces dice, Cristo viene y le dice, es necesario que pasemos por Samaria. El hecho ese ya es radical. Solo ir para allá, ir a poner pie en Samaria. ¿Me está entendiendo? Era radical. Y luego llega a Samaria y hace algo aún más radical. Dice la escritura que va y se sienta en el pozo y manda a sus discípulos a comprar de comer. ¿Sabe que eso es sumamente radical? ¿Por qué? Porque había un decreto que no podían comer comida indigna. ¿Dónde estaban comprando la comida? En Samaria. ¿Y quién la iba a preparar? Los samaritanos. Y ellos eran indignos, impuros. ¿Y qué comida se iba a comer Cristo? La comida de los samaritanos, preparada por manos samaritanas. ¿Está entendiendo? Es radical lo que está haciendo. Es una protesta política lo que está haciendo Cristo. It's a political statement. Amén. Y no solo manda a comprar de comer a los discípulos, sino que Él se queda en el pozo esperando que llegue una mujer. Sabía que, dice, primero yo soy judío y tú eres judío y yo samaritana, para empezar. Y ahora entendemos ese contexto. Segundo, yo soy mujer y tú eres hombre. No se hablaban. Era indigno para que el hombre le hablara a la mujer. ¿Por qué? Porque ella no se merecía eso. Ellos nomás hablaban con la autoridad, algo que ellos pensaban que era paralelo. Para ellos la mujer era de un estatus menor. Era la cultura en ese tiempo. Estaban locos. Entonces viene Cristo, es samaritana. Ahora viene, habla y es mujer. Y luego es a mediodía. Eso no se acostumbra. Se acostumbra a ir a sacar agua en la mañana porque hace calor. A la peor hora del día, donde está más caliente, ahí está Cristo esperando a la mujer. Y no nomás Él la citó ahí, sino que Él la estaba esperando a ella. Él se sentó en el pozo a esperarla a ella. Amén. Quiero que usted entienda eso. Viene la mujer, y cuando viene la mujer, ¿qué le dice Cristo? ¿Qué le dice Él? Le dice, dame de beber. Ella llevaba un cántaro, uno solo, que es el cántaro que ella usaba para tomar agua. ¿Y qué le dice Cristo? Dame de beber. ¿Y qué le dice ella? Tú no tienes con qué sacar agua. O sea, ella, haga de cuenta que ella lleva su vaso. This is my water bottle. Y luego le dice Cristo, dame. ¿Usted anda tomando del vaso así de la botella de alguien más? ¿Verdad que no? Menos ahorita con el coronavirus, hermano. ¿Me está entendiendo lo que Cristo está haciendo? Está la mujer con su cántaro de su uso. Y le dice Cristo, dame de beber de tu water bottle. Ew. Él le pide de beber a ella. Y ella se niega. Ella le dice, oye, pero tú no tienes de dónde. Yo no te voy a dar de mi vaso. Y es cuando le dice él, si tú supieras quién te está hablando, le pedirías tú a él. Cristo le pide de beber a ella. Él siendo la fuente de agua viva. Él siendo el que sacia, el yo soy, el todo en todo, el que por todo fue creado, para todo fue creado, el Rey de reyes y Señor de señores, le pide de beber a ella. ¿Está entendiendo? Y le dice, dame de tu vaso. ¿Recuerdan el Getsemaní? Cuando está Cristo a punto de ser crucificado, ¿qué dice Cristo? Sí se puede, Señor.
haz pasar esta copa de mí. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan la Santa Cena? ¿Qué hace Cristo? Él comparte la copa con todos. ¿Qué significa eso? Cuando los judíos se casaban, ¿cómo se proponían matrimonio? Llevaba el marido, el hombre, el que iba a ser el marido, llevaba una copa. Él llevaba su copa, su vaso, y la llenaba. Y él tomaba de ella, y significaba lo que la vida traería. O sea, esta copa, lo que a mí me va a dar la vida de beber, lo que voy a tener que beber, se la daba a la mujer. Y si ella aceptaba la propuesta de matrimonio, ella tomaba el vaso de él y tomaba de él. Y decía, ahora todo lo que tú vayas a tomar en tu vida, todo lo que te toque beber, yo lo beberé contigo. Ese era el compromiso de matrimonio. Cristo va con la mujer, con la samaritana, y le dice, dame de beber de tu vaso. Es tan impactante lo que Cristo está haciendo aquí. Es tan profundo y tan interesante. Y a veces nosotros vemos la escritura y vemos solo lo blanco y lo negro y no entendemos la profundidad de lo que Cristo está haciendo. Cristo va a Samaria con lo peor de lo peor. Lo poquito judío que tenían eran de los peores de los judíos. Impuros, heréticos, indignos. Y no nomás fue con cualquier samaritano, fue con una mujer de los samaritanos. Cuando vemos la porción del hijo pródigo, es fácil decir, ay, es el hijo, estaba esperando a su hijo y es el hijo pródigo. Pero aquí, eso fue una parábola. Pero en realidad, cuando Cristo fue por un hijo pródigo, no fue por un hijo, fue por una hija pródiga. Él dio una historia de un hijo pródigo para que se les hiciera más fácil de digerir a los judíos. Pero cuando Cristo obró, Él no obró por un hijo, Él obró por una hija. Y Él fue por la hija pródiga y se le presentó en el pozo. Y no cualquier samaritana tampoco, sino que fue por la peor de las samaritanas. Le dice, trae a tu marido. ¿Y qué le dice ella? No tengo. Y le dijo él, en esto has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y este sexto que tienes ni tu marido es. ¿Se entiende eso? 5 veces había fracasado. 5 hombres la habían dejado. 5 veces habían dicho, no vales la pena. No eres suficiente para quedarme contigo. Y ahora con el que estaba ni su marido era, porque ya se había dado por vencida. Ni casada estaba ya, porque había fracasado tanto, porque el mensaje que había recibido tantas veces era que no valía la pena, que no era digna. Había cometido error tras error, tras error, tras error, que el hombre con el que estaba ahora ni siquiera quería formalizar su compromiso con ella. Eso no existía en ese tiempo. Imagínense para tomar esa relación así, ¿cómo tenía que haberse sentido? Y luego venía sola a dar pozo a la hora donde no había nadie. ¿Por qué? Porque todos la rechazaban, porque todos la condenaban, porque todavía que había fracasado tras fracasado, tras fracasado, tras fracasado, todavía el mundo, la ciudad, todavía la condenaba y la juzgaba y la señalaba y le decía. Y esa era la mujer por la cual vino Cristo. Dice la Biblia que Él dejó, dice, se empezaban a bautizar muchos en Israel. Se estaba levantando una multitud para con Jesús. Todos lo seguían y todos querían bautizar. En Israel todos lo seguían, las multitudes lo aglomeraban, la gente venía con él para bautizarse. Estaba creciendo en popularidad. ¿Y sabe qué hace Cristo? Deja eso, no por temor, por amor. Y deja eso y va y Él persigue a la que nunca ni siquiera la deseaban.
Y va por ella y dice: acá están todos los que me siguen a mí, los que van detrás de mí, los que vienen por mí, pero a mí me interesa aquella. That's the one I want. Esa es la que yo quiero. Y va Cristo por ella. Esa es la que yo quiero. Esa que todo el mundo dice que ha fracasado. Esa que todos la han dejado. Esa que ha cometido error tras error, tras error, tras error. Que es tan imperdonable. La escoria de la ciudad. Esa es la que yo quiero. Y va Cristo y se sienta en el pozo a esperarla. Se sienta ahí y la espera. Y se me hace tan sumamente interesante. Y a veces nosotros no vinculamos esa parte de la escritura, pero hay una parte donde le dice en el versículo 23, los verdaderos adoradores. Aquí le está explicando por qué fue por ella. ¿Está listo? ¿Por qué fue Cristo por ella? Le dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre, ¿qué está haciendo? Está, ¿qué? Buscando. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Buscándola. Porque el Padre la quería. ¿Me está entendiendo? Dice, el Padre está buscando a personas para adorarlo. ¿Y sabe qué hace Cristo? Va por aquella mujer que el Padre estaba buscando para que la adorara. Él quería la adoración de ella. El Padre le interesaba la adoración del corazón de la mujer que nadie más quería. La que había cometido el error, la que había fracasado, la que había caído una, otra, más veces, la que tenía su raza impura, problemas étnicos, venía de un trasfondo no bueno. Y no nomás su trasfondo no era bueno, su vida no había sido buena. Había tomado malas decisiones, cometido muchos errores, había fracasado tras fracaso, en todas las maneras. ¿Y sabe qué dice el Padre? ¿Sabe qué le dice Cristo? El Padre está buscando adoradores. Y por eso estoy aquí. Porque el Padre te quiere. Qué tremendo lo que está sucediendo aquí. ¿Y sabe lo que le dice Cristo? Dame de beber. Le está diciendo, dame tu escoria. Dame tu fracaso. Dame tu debilidad, dame tu pecado, dame tu iniquidad, dame lo que eres indigno, todo lo que tienes, tu vergüenza, tu condenación, dame eso y a cambio yo te doy mi agua. Le dice, si tú supieras, él le pide que le dé lo que ella tiene. ¿Y qué tenía esta mujer? ¿Qué le había dado la vida a esta mujer? Puro dolor, puro fracaso, puro error. Y le dice Cristo, dame eso. Yo quiero beber contigo. Yo me voy a sentar contigo. Voy a esperarte en el pozo. Voy a estar aquí en medio del problema, del dolor, del error. Todavía no había sido limpia, todavía no había hecho nada, todavía no se había entregado al Señor, no era cristiana, no había creído. Pero aún así, la invitación de Cristo no era que ella hiciera algo, sino que lo dejara a Él estar con ella. Él no le pedía nada, solo que lo permitiera compartir con ella lo que hasta ahora había vivido. Sentarse en su dolor, en su fracaso, en su debilidad, junto con ella. Esa es la promesa del Señor. Y a veces nosotros negociamos con el Evangelio, y cuando hacemos el llamado para recibir a Cristo es un intercambio y decimos tienes que ser X para que se quede Cristo contigo, pero no es la invitación de Cristo. La invitación de Cristo es dame de beber. Yo quiero beber contigo tu copa, lo que pase, lo que has pasado, así como eres y así como estás, como decía el canto. Todos mis fracasos los conoces y aún mi amigo eres. Y aún así quieres sentarte conmigo, compartir conmigo, beber conmigo lo que la vida hasta ahora me da y todo lo que yo soy. Esto es tremendo lo que Cristo hace.
Y luego le dice ella, pero no, o sea, no te quiero dar de mi vaso. Y luego le dice él, pero si supieras quién te pide, tú me pidieras beber de mi vaso. ¿Por qué? ¿Qué era lo que la vida tenía para Cristo? ¿Quién era Cristo? El Cordero Perfecto, el inmolado de Dios. ¿Qué tenía Cristo? El Espíritu sin medida, la conexión al Padre. Cuando se va a bautizar Cristo, se apartió el cielo. Él tenía cielos abiertos sobre su vida. Tenía la voz y la aceptación del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Tenía la presencia del Espíritu de Dios y le está ofreciendo. Le dice, pero si supieras quién soy, tú me pedirías de tomar de mi vaso. Él estaba dispuesto a tomar del vaso de ella y a darle el vaso de él, que era el vaso de la santidad, el vaso de la aceptación. Ese es el Evangelio. A eso vino Cristo a la tierra. ¿Me está entendiendo? Es el ejemplo máximo de la gracia en la Escritura. Jesús conoce su historia, su historial, su trasfondo, y aún así intencionalmente la estaba buscando a ella, persiguiéndola a ella. El agua en esta metáfora representa la verdad del Evangelio. Las aguas del Jordán, aquellas que bautizan, las que nos llevan de estar muertos a vivos, la tumba a la resurrección, aquella que limpia nuestros pecados, la verdad de la palabra, que nos alinea a la perfección justa de Dios, que nos trae la justificación a través del lavado de nuestros corazones y nuestras mentes. Así dice la Biblia. Lavaos sus mentes, dice, en las aguas de la Escritura. Amén. Mire, hermano, la sangre derramada en la cruz perdona pecados, pero el agua que Jesús le ofrece a la mujer samaritana, nos limpia de culpa y de vergüenza y de condenación. ¿Me está entendiendo? La sangre perdona pecados, pero el agua nos lava de la vergüenza, de la condenación, de la consecuencia del pecado. Y la verdad de la Escritura nos alinea a la perfecta justificación a través del lavado por medio del agua de la Escritura. Amén. Dice la Escritura en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Un versículo antes, ¿qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se muera, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Pero el siguiente versículo dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estaba condenado bajo la ley, sino para que el mundo se salvara por medio de él. ¿Me está entendiendo? Cristo no vino a condenarlo, no vino a condenar a la mujer, no vino a condenar al pecador. Él vino a salvarlo. Juan 1, versículos 14 al 17, voy a leer el 14, el 16 y el 17, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, no de juicio, no de juzgar ni de condenación. Dice, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente de su plenitud, dice, tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué hay en el vaso de Jesús? Gracia sobre gracia. Dice, la ley fue dada por medio de Moisés, o sea, el hombre es el que dio la ley, que condena y que juzga, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es Moisés, es el hombre el que trae la ley, que condena y que juzga, pero Cristo lo que trae es gracia. ¿Me está entendiendo?
Estamos en un tiempo donde esto es tan necesario. Hermano, Cristo rompió un tabú centenario, cientos de años de tabú. Y en un momento, en una tarde, en un mediodía, Cristo rompió todo eso. Buscó estar solo en Samaria. Se sentó en el pozo. Habló, no se quedó callado. Habló con un samaritano. Y no nomás un samaritano, una mujer. Y no nomás una mujer, sino una mujer adúltera. Y le pidió de beber. Y el único vaso disponible era el de la mujer. Y aún así se lo pidió. Hermanos, ese momento la samaritana vio la gloria y la gracia sobre gracia. Dice, hemos visto su gloria. Gloria como el único Hijo del Padre, llena de gracia y de verdad. Y desde su plenitud nosotros, dice, nosotros los orgullosos, nosotros los enojados, nosotros los indignos, nosotros los críticos, nosotros los lujuriosos, nosotros los codiciosos, nosotros los mundanos, los perezosos, los temerosos, los ansiosos, los infieles, los débiles, indignos, impuros, heréticos, enfermos, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. A veces nos separamos tanto de la realidad y nos olvidamos de lo que realmente somos y qué tan lejos Dios nos ha llevado. Pero a dejarnos solos, nuestra naturaleza sale. Pero sentamos en un pedestal de autojustificación, diciendo soy cristiano, somos cristianos, mira cómo vivo mi vida. Pero realmente es la gracia sobre gracia del Señor. El agua que contiene el vaso de Cristo es gracia. Váyase conmigo a Juan 19, 28 y 34. La segunda vez que pide Cristo de tomar. Dice la Biblia, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. A la mujer que le dijo, dame de beber. Y ahora que está diciendo Cristo, tengo sed. Sabiendo que ya se había consumado todo, le dice, dame tu vaso. I'm about to drink your sin. Estoy a punto de tomarme el pecado de todo el mundo. Y esto, si no te mueve lo que hizo Cristo en la cruz, estamos cauterizados a la verdad de la profundidad del sacrificio de Cristo. Cristo colgado en la cruz, completamente quebrado su cuerpo, todo quebrantado. Le dice, al final, sabiendo que ya había cumplido con todo, que dice, tengo sed. Quiero beber del vaso de la humanidad, porque estaba a punto de irse al inframundo. Estaba a punto de descender al inframundo. Lo que hablábamos el jueves, eso de bajar al inframundo, era lo que nos tocaba a nosotros, irnos al infierno por nuestro pecado y nuestro delito. Pero le dice Cristo, tengo sed, dame de beber. En el Getsemaní había dicho, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahora en la cruz ya no era un Jesús en su humanidad. Ahora era Jesús decidido beber la escoria y el pecado de la humanidad. Tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, dice. Lo que antes hacían los soldados. Imagínense ustedes estar crucificando gente. Qué feo. ¿Verdad que es feo? Y lo que hacían es que tomaban vasijas, o sea, water bottles, y cortaban, había lo más barato para tomar en ese tiempo era vinagre de vino, wine vinegar. Y cortaban el vinagre de vino todavía con agua para quitarse un poquito los nervios de estar asesinando gente todo el día. ¿Me está entendiendo? Imagínense los gritos de los crucificados. Los soldados que tenían que hacer el trabajo no lo podían hacer buenos y sanos. Vemos nosotros eso ahora. Los soldados, los nazis en el tiempo de los alemanes, ¿qué hacían? Todos se drogaban. Los sicarios, ¿qué hacen? ¿Tienen qué?
Apenas así puedes sostener la maldad que estás haciendo. Y eso hacían los soldados, cortaban el agua con vinagre de vino. Y dice, estaba ahí una vasija llena de vinagre, de agua con vinagre de vino. Entonces ellos empaparon en vinagre, en esa agua, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la encajaron en una rama, se la acercaron a la boca a Cristo. Cuando Jesús hubo tomado, ¿y qué hace Cristo? Se lo tomó. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. It is finished. Tetelestai. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo último que hizo Cristo vivo en la tierra es beber de la vasija de aquellos que lo estaban asesinando. La condenación de los mismos que lo estaban asesinando. He took it. Cuando dice perdónalos porque no saben lo que hacen, no nomás habló, Él lo hizo. Dijo que no se visite este pecado sobre ellos. Yo voy a beber. No nomás de la mujer. Vea lo que Cristo está bebiendo de la mujer samaritana. Pero ahora de los romanos que lo asesinaban. Por esos vino Cristo. Ese es el evangelio de Cristo. Y me conmueve a mi vida la bondad y el amor del Señor. Y fue lo último que hizo. Dice, y inclinó, y habiendo inclinado su cabeza, entregó el espíritu. Y entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque era el día de reposo de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Cuando Cristo habla con la samaritana, le dice, si bebieras de mi agua, tú te convertirías en una fuente de agua viva. Ella iba a producir agua viva. Cuando Cristo muere en la cruz, Él no solamente derrama su sangre que borra el pecado, pero derrama agua de vida, agua que limpia, que redime, que justifica, que te lava de la condenación. No nomás te limpia el pecado, pero te lava y te justifica, te hace digno aquí en la tierra. No nomás el sacrificio para entrar al cielo, sino te hace libre de vivir una vida valiente, digna en esta tierra. No cargando siempre la condenación y el juicio del mundo y de los demás, sino una persona limpia, completa, nueva, transformada. Es el sacrificio de Cristo en la cruz que te redime. No nomás te perdona, pero te redime también. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Está conmigo? Cuando está Cristo en la cruz y dice, sed tengo, los soldados le dan agua con vinagre. El hombre, Moisés, la ley de Moisés, es una de juicio y de condenación. Y cuando está Cristo en la cruz, pide agua y es un agua contaminada. Y es tan interesante ver eso. Porque me pregunto yo, cuando están las personas, está el mundo crucificado en su pecado, en sus delitos, en su flaqueza, y vienen a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿cuál es el agua que encuentran? ¿Es la agua de Cristo, la pura, la de gracia y gracia, o es la que está condenada, la que está contaminada con vinagre? ¿Me está entendiendo? Creo yo que en este tiempo moderno hay muchas versiones del evangelio que se predican.
Y no sé si nos hemos propuesto ser los vasos donde hay el agua que Cristo da de beber, o de que los soldados dan de beber. Ellos eran la autoridad, ¿verdad? ¿Y qué le dieron de beber a Cristo? Agua contaminada con vinagre, que emborracha poquito, te quita poquito, pero seca y árida y amarga. ¿Y cómo es el evangelio que tú predicas? ¿Qué es el evangelio que tú hablas? ¿Qué es el evangelio que tú has bebido? ¿Has bebido el evangelio de gracia? El que lava, el que transforma, el que justifica, el que te hace sentir digno delante de Dios. ¿O has bebido del evangelio que te condena y te juzga al infierno? Que tal vez te emborracha poquito, te hace sentir un poquito bien porque hace lo que tienes que hacer, pero realmente te condena. ¿Qué fuente eres tú? Dice la Biblia que cuando hayas bebido, tú te conviertes en fuente. Y el evangelio del cual tú hayas bebido es la fuente que vas a producir. ¿Y a qué sabe el agua que tú estás dando? ¿Qué es el evangelio que tú has tomado? En Colosenses 2, 16 al 23, le habla a los religiosos de ese tiempo. Nosotros somos los religiosos de este tiempo. Amén. Somos los cristianos. Y dice Colosenses 2, dice: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas, ni respetan los días de luna nueva, o de descanso, o de reposo. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo, o sea, lo que Cristo hizo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. You are already united to Christ. Ya estás unido con Cristo. Eso ya está hecho. Ya fuiste justificado. Ya eres perfeccionado. Dice, y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Ya no estamos sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Ya somos libres. Pero a veces no hemos bebido este evangelio. Hemos bebido el evangelio que nos condena y nos juzga. El evangelio de los fariseos. Dice entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué se comportan todavía llenos de vergüenza, llenos de temor, llenos de juicio, de condenación? Si ya fueron libres, ya no están bajo el dominio del enemigo, del pecado, de la muerte, de la debilidad. ¿Por qué obedecen a quienes les dicen: no toques esto, no comas eso, no prueben aquello? ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y el único evangelio que hemos oído es: no hagas esto, no hagas aquello, no hagas así, no digan eso, no, no, no? Dice, esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Eso dice la Escritura. Esos rituales de hombres no cambian, no transforman. Así es el evangelio hoy. En muchos lugares se predica lleno de juicio, de condenación, o un evangelio emborrachante que te dice que hagas todo, aceptes todo, toleres todo, porque no existe el pecado, ni el infierno, ni la condenación, y no tenemos que vivir de acuerdo a los decretos de Dios. Son los evangelios de hoy.
Esa es el agua contaminada que no satisface, que no llena y sigues teniendo sed. Mateo 23. Está Cristo hablándole a los religiosos. Le dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, no practican lo que predican. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los líderes religiosos, la gente que habla así, a los demás les dice, no hagas esto, no hagas aquello, tienes que vivir así, tienes que vivir así, tienes que vivir así, pero ni ellos realmente viven así. Sus corazones no son así. Versículo 13 dice, más ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ni pichan, ni callan, ni dejan batear. Ni se meten ellos, porque sus corazones no están. Ellos no están dispuestos a hacer el trabajo que se tiene que hacer. De verse al espejo, de realmente confrontar la situación, lo que nosotros tenemos, lo que ahí hay, y vivir vidas realmente transparentes. Pero también condenan a los demás, y los que quieren venir no los dejan, porque les dicen, tú eres indigno, tú eres impuro, tú eres herético, tú no puedes, porque esto, tú haces esto, porque hiciste, porque viste, porque aquello. Y así que no los dejan entrar al cielo, ni entran tampoco. Es lo que está diciendo Cristo. Ay de vosotros, versículo 15, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para ser un discípulo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo he visto ministros, right, tan religiosos, tan severos, pero luego sus discípulos son peores, más condenadores. Dice, tú no haces discípulos para Dios, tú haces hijos del infierno doble más que tú. La gente que sigue tu doctrina no son hijos de Dios, sino que son hijos del infierno. Es lo que le está diciendo a los líderes religiosos de ese tiempo. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, diezmas lo tangible y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. What about that? En esto hiciste bien en el diezmo, hiciste bien en vivir así, lo hiciste. Pero aquí la misericordia, la gracia, la fe, que con eso le está diciendo Cristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Dice Cristo, tienes que hacer las 2 cosas. Y luego les dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y traigáis el camello. Coláis el mosquito y tragáis el camello. Recuerdo un tiempo cuando no vivía aquí, vivía en otro estado, y me tocó ir a una iglesia de esas muy religiosas. Y recuerdo que llegué y fui a la iglesia, y pues llegué ahí y eran muy, muy conservadores los hermanos, ¿verdad? Y yo venía de trabajar, así que venía vestida como hoy, como para ir a trabajar. Y recuerdo que llegué y nadie se quería sentar conmigo. Y luego venían conmigo y me quisieron hacer profesión de fe. Y luego cuando oraron por mí me reprendieron el espíritu de rebeldía y de pecado. ¿Por qué? Porque era lo que ellos pensaban. Y luego me decía, hermana, ¿usted es estilista o así como que pinta el pelo o algo así? Le digo, no, ¿por qué? No, pues porque se me afigura como que estaba muy arreglada. ¿Sabes cómo? Es que tiene porque es su trabajo. No, me pinto el pelo porque me gusta. O me maquillo porque me gusta, no porque tengo que. Entonces, de eso es lo que está hablando. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. O sea, lo insignificante. Recuerdo que estábamos hablando
Le digo, este fin de semana, me dijo, ay, hermana, ¿qué hizo el fin de semana? ¿Sabe qué? Le dije, nada más que jugar videojuegos. Es lo único que hice. Todo el fin de semana se terminó el servicio, terminamos de trabajar y desde la escuela el viernes, ¿verdad? For AJ, our no pants weekends. Tenemos unos fines de semana que le decimos no pants weekends, fines de semana donde no nos ponemos pantalones, nomás una bata, porque le digo, es que si no traigo pantalones no puedo salir. Y luego me decía, no te pongas pantalones, me decía, porque ya sabía que podía salir a la calle e ir a hacer algo, y el niño no quería, le gusta estar en la casa. Le dice, let's do a no pants weekend, nomás una bata. Dice, y nos pasábamos todo el fin de semana hasta el domingo en la mañana que íbamos a la iglesia jugando videojuegos, él y yo. Y ordenábamos comida, llegaba la comida y estábamos así, y la pizza, el niño y yo, y estábamos hablando de eso. Y le dije, we played video games todo el fin de semana. Pues no hubiera dicho. Súper enojado. ¿Cómo se pone la pastora? Y le dice que es cristiana, dice que es pastor. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de iglesia será esa donde juegan videojuegos los pastores? That's crazy. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Pero les gusta estar oyendo a los ministros que juzgan a los demás. A todo mundo están mandando al infierno. Esos ministros sí, ni siquiera los conocen, ni saben cómo viven, pero ellos sí los respetan, porque cuelan el mosquito y se tragan el camello. Lo que le está diciendo Cristo. Nos enfocamos en las pequeñeces, pero en lo real, lo grande, lo que realmente está en el corazón, no hacemos nada con él. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato nomás, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio, porque está tan sucio tu vaso que cuando Él viene el mundo a tomar de ti, lo único que prueban es tu pecado y tu condenación y tu injusticia. Límpialo de adentro del vaso, para que cuando vengan a beber de ti puedan beber gracia sobre gracia, un evangelio sin adulterar. Dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿De qué te sirve todo eso? Ese no es el evangelio de Cristo. Dios nos está llevando, hermano, en este tiempo una etapa de purificar el evangelio. Es un tiempo de purificar el evangelio. Ya no es darle de beber al mundo el evangelio interlazado con nuestras propias preferencias personales, con nuestros propios pensamientos, nuestra propia condenación, nuestros propios biases and prejudices y prejuicios, sino ser limpios realmente, completamente limpios y transformados, para dar de beber al mundo la gracia que solamente Cristo puede dar, que solo puede emanar de un corazón santo y puro y justo delante de Dios, no un corazón que está enfocado en el pecado, en la condenación y en el juicio. Es tiempo de purificar el evangelio, de dar de beber al mundo el evangelio de la gracia, y no de un libertinaje barato disfrazado de gracia, sino la gracia que viene con la sangre transformadora y el poder que pudre el yugo y que realmente cambia y transforma y limpia y justifica. El vinagre, hermano, mancha el agua limpia, pero Dios nos ofrece gracia y justificación. Hay una gracia radical que salva, transforma, disponible para todos. Hoy es un día de ser libres del juicio y de la condenación. Todo lo que te dice que eres inepto, que no eres capaz, que no eres digno de venir delante de la presencia de Dios, todo lo que te mantiene en juicio, cautivo a la vergüenza y a la condenación, hoy se quebra, se va, se deshace en este día. No podemos convertirnos en fuente de agua viva como lo hizo la samaritana. Dice que ella fue y le dijo, vengan, aquí hay el Cristo.
y ella los trajo a Cristo. Venía. Ella no había cambiado nada cuando fue a predicar el evangelio. ¿Qué había cambiado la mujer? Vea que nada. Y ya era predicadora. ¿Quién la mandó? Cristo. ¿Qué le dijo? Mira, es que para poder ser pastor o predicador o cristiano, primero tienes que quitarte esto, hacer así, esto. Eso le dijo Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Ve. ¿Sabe por qué? Porque su corazón había cambiado. Dijo, me dijo todo lo que yo he hecho y me perdonó. Me enfrenté, me confronté con todo lo que yo había hecho, todo pecado y error, y lo lavé en el agua de Cristo, y de ahí, en ese instante, se constituyó hija y predicadora. Fue la primera evangelista ahí. Después hicieron una iglesia, la pastora samaritana. ¿A poco no? Lean la Biblia, así dice. Eso sucedió y no cambió nada de lo externo, porque nada de lo externo tenía que cambiar si el vaso por dentro ya estaba limpio. Lo demás solo se alinea, lo demás solo se cambia, lo demás solo se hace. Cuando yo hablaba en los jueves del éxito de los padres, ¿qué es la meta de ser padre? Que tus hijos conozcan a Dios y que Dios conozca a tus hijos. That's it, completos, sin temor. Que tus hijos puedan venir delante del Señor y decir, Señor, la regué, cometí un error, tomé una mala decisión, pero aquí estoy, Señor, y no me voy de ti, sino que yo permito que me conozcas en todas las áreas, porque yo sé que me puedo bastar de tu gracia, porque yo sé que en tu vaso hay gracia sobre gracia sobre gracia. No me escondo, sino que vengo valiente delante de tu presencia. Amén. Hermano, ¿qué evangelio has bebido hoy? ¿Y qué evangelio das tú de beber al mundo? A tus hijos, a tus parientes, a aquellos con los que tú te relacionas. ¿Qué evangelio has bebido? ¿El que está enlazado con vinagre? ¿O el limpio, el puro, el sin adulterar, de la gracia, del amor, de la aceptación, de la transformación? ¿Qué evangelio hemos bebido y qué evangelio damos de beber a los demás? Si el evangelio que nosotros hemos bebido hace sentir a la gente lejos de Dios, está impuro. Pero el evangelio que nosotros hemos bebido, si te hace sentir, si quieres correr hacia Cristo, como lo hicieron aquellos esta mujer fue y les dijo, miren, vengan a ver este. Y el evangelio que ella dio, que lo que ella compartió, hizo que todos salieran corriendo de su casa a venir a Jesús. ¿Qué es el evangelio que nosotros vivimos y predicamos? Tenemos que beber, experimentar, hermano, la magnitud de la gracia de Dios y la magnitud del poder de la sangre para perdonar nuestros pecados, para que así corran ríos de agua viva que le darán de beber a un mundo sediento. Venimos hoy, hermano, delante del trono de la gracia para beber un evangelio que es de gracia en gracia, para beber de esos ríos que fluyen del trono de Dios, vestidos de la sangre del Cordero, para beber del agua de vida que limpia, sana y justifica, que nos convierte en fuentes de ríos de agua viva, no de ríos de agua impura que llevan a juzgar y a condenar a los demás. Lo que Cristo hizo fue una gracia tan radical. Hay un canto de Hillsong que dice, no sé cómo va en español, pero dice, Grace, what have you done? Murdered for me on the cross. Have you guys heard that one? ¿Han escuchado ese canto? Y si no, se lo recomiendo. Pero me mueve ese canto, porque la gracia se subió a una cruz, permitió que la asesinaran para llevarnos a nosotros a la purificación. Dice la Biblia que al final Él bebe del agua de aquellos que lo mataron, aquellos que lo estaban asesinando. Él lo bebió, hermano. Eso es lo que Cristo hizo para ti y para mí. Él murió por tu pecado, por el mío. Fue mi pecado y el tuyo el que asesinaron a Cristo. Y aún así, lo último que hace con sus últimas fuerzas, con su último aliento, pide la condenación. Por eso
para que seas limpio y libre de juicio, de condenación y de vergüenza. Y hoy es lo que Dios está diciendo: dame de beber, déjame beber, quitarte eso. Y hoy quiero que salgas de aquí libre de culpa, libre de condenación, libre de eso que te ata y que te contamina y que te va a llevar al infierno. Pero levántate hoy para que seas digno delante del Señor. ¿Cuántos dicen: Señor, aquí está mi vaso? Aquí está mi vaso. Sácame eso, Señor. Yo quiero que me quites toda esa autocondenación, todo eso, Señor. Quítamelo. Y yo quiero beber hoy de tu gracia, de tu favor, Señor, del evangelio real, el que cambia, que transforma. No nomás una cosa externa, no nomás lo que me dice, lo que debo, no debo de hacer externo, pero algo que realmente cambie mi ser, Señor, que transforme mi vida. Para más información sobre Iglesia Centro de Sanidad, visite cdstucson.org.